Buenas tardes. 33 personas fueron rescatadas esta madrugada cuando viajaban en una patera cerca de la costa del sur de Gran Canaria. Entre los ocupantes se encontraban 3 mujeres embarazadas y 5 menores, uno de ellos un bebé. Las mujeres embarazadas y el bebé María Mendoza fueron evacuados al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Cuéntanos cómo se encuentran. El bebé de tan solo 2 meses fue sometido a una valoración completa y ya ha sido dado de alta, al igual que las 3 mujeres embarazadas que se encuentran en buen estado de salud. Un varón también tuvo que ser atendido anoche en el centro de salud de Maspalomas por un traumatismo en un pie. Y en Lanzarote, segunda jornada por el juicio del caso Stratus por supuestas irregularidades en la construcción de la bodega en la zona de La Jeria. Hoy comienzan a declarar los procesados los interrogatorios Salvador Cruz, para los que se le piden 20 años de prisión. 20 años de prisión, esa es la pena máxima que se pide al promotor de la bodega, el empresario Juan Francisco Rosa. Se le acusa de diferentes delitos urbanísticos y contra el medio ambiente. Junto a él, en el banquillo de los acusados se sientan 9 personas más. Hoy, en la segunda sesión del juicio, han declarado 7. Y otro juicio que comienza hoy es el que sienta en el banquillo a 133 controladores por el cierre del espacio aéreo en 2010. Los acusados se enfrentan a un delito de abandono de servicio público. Miguel Vega, ¿cómo se va a desarrollar? Más de un centenar de controladores aéreos tendrán que pasar por este juzgado de lo penal de Madrid en las próximas semanas, acusados de abandono de la función pública. Todo transcurrió durante la huelga de diciembre de 2010, que obligó a cerrar durante más de 20 horas el espacio aéreo, dejando en tierra a 700.000 pasajeros y cancelando unos 5.000 vuelos en toda España. La calima que nos acompaña estos días agudiza los casos de gripe en Canarias, especialmente para aquellas personas con problemas respiratorios que no se han vacunado. Una situación que se está notando en los servicios de urgencia. Según Sanidad Pública, lo peor está por venir, por lo que insiste en la vacunación contra la gripe. El virus se ha cobrado la vida de 2 personas en las islas. Y sigue siendo urgente la necesidad de sangre de los grupos A y 0. Hoy el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha acudido a una de las unidades de sangre que hay repartidas por muchos municipios para contribuir con su donación. El Gobierno confía en llevar al Parlamento, antes de que termine el año, una nueva ley de transporte terrestre en Canarias. Así lo ha trasladado hoy el consejero del área, Sebastián Franquis, a la mesa del transporte, que se ha reunido por primera vez en esta legislatura. La Unidad de Operaciones Especiales de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, los Goya, celebran sus 15 años. Especializados en actuaciones ante grandes concentraciones de personas, estos días concentran su preparación para actuar en los carnavales. Hemos estado con ellos. La noticia de un velero encallado en La Palma ha dado un giro. El propietario del velero ha sido detenido por amenazar con un cuchillo al recepcionista de un hotel en Puerto Naos. Tiempo después, lo que ha ocurrido, la investigación está abierta. Javier Sánchez, no se saben las causas del incendio. Se ha incendiado el velero. Un detenido por este incendio, el de este velero que llevaba 2 semanas encallado en la playa del Charco Verde. Se desconocen las causas por las que tomó fuego durante la jornada de ayer. Guardia Civil y bomberos estuvieron trabajando durante varias horas para sofocar las llamas. El maestro israelí Eliyahu Inbal, que ha sido director musical de orquestas tan importantes como la Sinfónica de Berlín, la Sinfónica de la Radio de Frankfurt, la Fenice de Venecia o la Filarmónica Checa, llega al Festival de Música de Canarias para ponerse al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Veo a la orquesta en cada ensayo y me gusta mucho su entusiasmo y participación. La implicación de los músicos hará que hagamos un muy buen concierto. Cielo despejado con ambiente frío, especialmente por la mañana y desde el atardecer. Shaila Falcón. Sí, solo hasta ahora en la costa superan los 20 grados. Un día más tenemos una jornada de cielos despejados, pero con ligera reducción de la visibilidad por la presencia de calima, más notable en medianías y zonas altas. Y en los deportes, derrota anoche de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Zaragoza, de nuevo con un penalti en contra. Daniel Álvarez. Sí, una circunstancia que se une a la falta de gol del equipo amarillo, repleto de bajas, y que sin embargo tuvo buenas oportunidades para batir la portería del Zaragoza en el estadio de Gran Canaria. Pero el único gol lo marcó Javi Ross en el minuto 83, como decíamos, de penalti. Por cierto, la Unión Deportiva ha presentado hoy al gran canario Ariday Cabrera, que ya entrena con el equipo.
Y el Club Deportivo Tenerife quiere dar continuidad en Huesca a su condición de invicto en 2020. No lo va a tener nada fácil esta tarde ante el equipo del tinerfeño Cristo, que no ha perdido en casa y es claro candidato al ascenso. Miércoles 15 de enero comienza Telenoticias 1. ...33 personas fueron rescatadas esta madrugada en una patera al sur de Gran Canaria. Entre los inmigrantes se encontraban 3 mujeres embarazadas y un bebé que fueron evacuados al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Tras el reconocimiento médico se ha constatado, María Mendoza, de que se encuentran en buen estado de salud. Sí, de hecho, tanto el bebé de 2 meses como las 3 mujeres embarazadas han sido dadas de alta esta misma mañana aquí en este Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. En la embarcación viajaban 33 personas, como has dicho, todas de origen subsahariano. Eran 13 mujeres, 5 menores y 15 varones, y uno de ellos también tuvo que ser atendido anoche por un traumatismo en un pie en el Centro de Salud de Maspalomas, pero se encuentra bien, todos están en buen estado de salud. Esta continua llegada de pateras a las islas ha llevado a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias, en una decisión conjunta con el Ministerio de Migraciones, a aumentar el número de plazas de acogida humanitaria integral hasta 78 en Gran Canaria. El Cabildo de Fuerteventura ha anunciado que el Ministerio de Defensa trabaja ya en mejorar el acondicionamiento del albergue de Tefía, mientras se analizan las necesidades para reabrir el CIE del Matorral. Se utilizarán los medios necesarios que tenga el Cabildo a su disposición para atender esta emergencia humanitaria. La ministra de, en este caso de Defensa, Margarita Robles, ha autorizado para poder disponer de material provisional hasta en cuanto se resuelva el centro de internamiento de extranjeros en el Matorral. Cruz Roja demanda un espacio en el que poder atender a los inmigrantes que llegan en patera a Fuerteventura. El repunte de las últimas semanas ha provocado que falle el espacio para darles una atención digna. Esta mañana, representantes de la ONG se han reunido con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para trasladarle sus demandas. Torres también ha escuchado a los representantes de Proyecto Hombre. Cruz Roja atiende actualmente a unas 800 personas llegadas a Canarias en patera. Lo hacen en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, pero es en esta última isla donde existen los mayores problemas de espacio. Con el tema de Fuerteventura es simple y llanamente el problema que hay es que seguimos sin tener unas instalaciones para poder atender a todas las personas. Piden el apoyo de las administraciones y por eso este miércoles se han reunido con el presidente de Canarias, que ya está abordando este asunto con el Estado. Yo ayer mismo hablaba con la ministra de Defensa para habilitar espacios en algunas islas y han cedido espacios y también material el Gobierno de España a través del Ministerio de Defensa para poder responder a esas demandas que nos hacen pues alcaldes, presidentes de Cabildo, y estamos en permanente contacto diario con todos ellos y dando respuesta en Canarias a esa situación. Torres se ha reunido también con la ONG Proyecto Hombre, que atiende a personas con adicciones. Uno de los mayores problemas en Canarias, aseguran, está en el consumo de sustancias por parte de los jóvenes. Son adolescentes que ya han empezado un pequeño consumo, un inicio, y que no tenemos subvención para poder disponer de personal para poder atenderlos. El abuso de ansiolíticos y el consumo de alcohol entre mujeres son otros de los problemas que han detectado desde Proyecto Hombre. Y con este gesto el presidente de Canarias se ha sumado al llamamiento urgente que ha hecho el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia para donar sangre ante la escasez de reservas existentes tras el periodo festivo. Ángel Víctor Torres ha acudido a una de las unidades que hay repartidas por el archipiélago donde se necesita sangre, recordamos, de los grupos A positivo y 0 positivo. En estos momentos necesitamos sangre en los hospitales de Canarias, especialmente de los grupos A positivo y O positivo. Y yo, que pertenezco a este último grupo, A positivo, he venido hoy a donar sangre y animo a que todos los canarios y canarias que puedan lo hagan. Con 2 veces que lo hiciéramos al año acabaríamos con la escasez de sangre en nuestros hospitales. Y precaución es lo que se pide a todos los que sufran problemas respiratorios debido a la presencia de calima. Estos días tiene un pico de intensidad y se espera que esta calima permanezca hasta final de semana. Ana Albendín, cuéntanos, ¿cómo está la situación?
Pues la situación está afectando a todas las islas. La calima se dejaba sentir desde primera hora de la mañana. La falta de viento ha hecho que el polvo en suspensión no se mueva y permanezca entre nosotros. La visibilidad se está viendo reducida, pero por el momento no está afectando a las conexiones aéreas. Esta calima que nos está acompañando durante estos días ha hecho que empeoren los casos de gripe, sobre todo en aquellos pacientes que además padecen patologías respiratorias y que no se han vacunado, y todo ello se está viendo reflejado en los diferentes servicios de urgencia de los distintos hospitales canarios. Nuevo episodio de calima que llega con una gripe que evoluciona hacia la fase expansiva, mal aliado especialmente para las personas con problemas respiratorios que no se han vacunado contra la gripe. La calima va a suponer que determinados grupos poblacionales que tienen patologías, sobre todo respiratorias, pues van a ver incrementadas los síntomas que caracterizan su patología. Se nota un poco en la respiración, la nariz seca, ¿no? Te puedo decir que la calima nos tiene la garganta y la nariz bastante mal. Cuando suba más y haya más calima, esto es insoportable. Servicios de urgencias como el del Hospital Dr. Negrín en Gran Canaria se han reforzado con respecto a la semana pasada para atender el incremento de pacientes. Estamos por el orden de 60 y algo de ingresos ya graves por cuadros graves derivados de la gripe o sus complicaciones. Y un elemento que me parece importante reforzar de esto, el 90% no estaba vacunado. La gripe entrará en fase epidémica a finales de enero. Asambleas de especialistas de los hospitales universitarios de Canarias y de la Candelaria para abordar la convocatoria de oposiciones. Dicen que la convocatoria no responde a las necesidades de los servicios sanitarios y podrían hacer desaparecer las unidades más especializadas de ambos centros. Reivindican que la adjudicación de plazas sea por gerencias, además de un aumento de plazas. También añaden que esta convocatoria podría afectar a la calidad de los hospitales. La temporalidad, contando con interinos y contratos temporales en los dos hospitales, es superior a un 60%, y las plazas que se ofertan en la actual oferta pública de empleo es ridícula. En algunos hospitales, como en el caso del hospital universitario, no la rebajan ni a un 40%. Evidentemente nuestras pretensiones no son otras, sino que una injusticia generada por el Servicio Canario de Salud desde hace más de 9 años se arregle de alguna manera que sea factible y que permita que la sanidad tal y como la conocemos ahora siga igual. Ha comenzado el último juicio a los controladores aéreos por la huelga en el año 2010 que afectó a miles de pasajeros. Los paros provocaron que por primera vez se declarara el estado de alarma en el país y los militares tomaran el control del tráfico aéreo. Miguel Vega, 133 controladores se sientan en el banquillo. 139 controladores aéreos tendrán que pasar en los próximos días por este juzgado de lo penal de Madrid, acusados de abandono de la función pública. Todo transcurrió durante la huelga de diciembre de 2010, que obligó a cerrar el espacio aéreo durante más de 20 horas, dejando en tierra a cerca de 700.000 pasajeros y cancelando unos 5.000 vuelos en toda España. Esta situación obligó al gobierno estatal a decretar por primera vez en la democracia el estado de alarma y que fuese el ejército el que tomase el control del espacio aéreo. Aunque la mayoría de los empleados han llegado a un acuerdo para rebajar la cuantía de las multas, 14 siguen adelante frente a un juicio, dicen que es político y que nunca abandonaron sus puestos de trabajo. Han pasado 10 años desde esta imagen. 700.000 pasajeros se vieron afectados por la huelga de controladores aéreos. Incertidumbre, que no sabemos, pues eso, si vamos a volar hoy o esta tarde o mañana o qué va a ser, ¿no? Los paros los días 2 y 3 de diciembre provocaron que por primera vez se declarara el estado de alarma en el país, que se alargó durante 43 días y que acabó militarizando el servicio. Los controladores defienden que nadie abandonó su puesto de trabajo, pero la mayoría ha aceptado un acuerdo por recomendación de sus abogados. Constan las declaraciones de los entonces gestores de AENA, en las que reconocen que cuando se cierra el espacio aéreo, que es una decisión que tomaron ellos, ningún controlador había abandonado su puesto de trabajo. Y es más, que durante la tarde del 3, la noche del 3 y la mañana del 4, ningún controlador abandonó su puesto, y de hecho se siguió prestando el servicio de control a todos aquellos aviones que estuvieron volando en esas horas. 119 de los 133 controladores que se sientan en el banquillo han acordado con la Fiscalía pagar multas de hasta 15.000 euros. En
En 7 casos superan los 30.000 e implican una suspensión de 5 meses. El resto tendrá que defender su inocencia durante el proceso. Los perjudicados recibirán 1.000 euros por daño moral. El juicio quedará visto para sentencia el 18 de marzo. El Gobierno confía en llevar al Parlamento antes de que termine el año una nueva ley de transporte terrestre en Canarias. Así lo ha trasladado hoy el consejero del área, Sebastián Franquis, a la mesa del transporte que se ha reunido por primera vez en esta legislatura. Se creará una comisión de trabajo para incorporar a esa norma las sugerencias de los operadores. Además, el Ejecutivo ha prometido ayudar al sector para que inicie el camino hacia la transición ecológica. Una coordinación entre el Gobierno, los cabildos y los operadores de transporte terrestre en Canarias para intentar llevar a cabo, lo primero, modificar la ley, segundo, apostar por ese pacto hacia la transición ecológica del transporte en Canarias y tercero, poner en marcha la mesa de trabajo que va a coordinar y por tanto coincidir también en la modificación de alguna norma en la propia Consejería. Los aviones más modernos que existen en toda Europa están solo en Canarias. A día de hoy la compañía Binter es la única que cuenta con el último modelo de Embraer para realizar sus rutas nacionales e internacionales. Lo más novedoso de estas aeronaves es el ahorro de combustible, casi un 30% gracias al motor que tiene, al vuelo por cable, que reduce el peso del avión, y gracias también al nuevo diseño de sus alas, que minimiza la resistencia en las puntas. Los pilotos de la compañía han estado casi un año formándose en París y Brasil para pilotarlo. Para el pasaje, el avión otorga más espacio entre los asientos y para el equipaje. La distancia entre asientos, que es más grande de lo normal con respecto a otras compañías. El ruido que se genera dentro del avión por los motores que antes comentó Ángel también, que es un 75% menos del ruido que hace un avión actual. Y también el tema de las maletas, los racks donde se depositan las maletas, un 40% más grande. Con lo cual eso a la hora del embarque, todo eso es mucho. El senador Fernando Clavijo ha evitado hoy valorar la sanción de 1.000 euros impuesta a Noramas por saltarse la disciplina de su partido, Coalición Canaria, durante el debate de investidura. Clavijo afirma que acata el acuerdo y asegura que es la sanción más alta impuesta en los últimos años. Ha sido la sanción en una indisciplina de voto más alta de los últimos años. La indisciplina de los 14 diputados del Partido Socialista en su momento, del Partido Socialista catalán, cuando decidieron no votar, no abstenerse en la investidura del señor Rajoy, terminó con una sanción de 600 euros y hoy en día una de ellas es presidenta del Congreso de los Diputados. Eran las declaraciones que Clavijo hacía al término de una rueda de prensa donde Coalición Canaria y Partido Popular han explicado que han solicitado conjuntamente la creación de una comisión especial sobre el Brexit en el Senado. Nacionalistas y populares suman fuerzas para que la Cámara Alta cree este órgano que deberá estudiar las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los bomberos hayan muerto al trabajador desaparecido en la explosión de Tarragona, lo que eleva a 2 el número de fallecidos en el accidente, que deja además 8 heridos. 1 de ellos está en estado crítico. Y mientras los bomberos continúan refrescando el exterior del tanque de óxido de etileno, donde se produjo la explosión, poco a poco se va recuperando la normalidad. Protección Civil ha autorizado que la circulación ferroviaria en la zona de Tarragona, aunque lo ha autorizado con algunas restricciones. La Policía Nacional ha detenido a 18 personas, 4 de ellas en Granada, por su presunta vinculación a una red de transporte de hachís en vehículos de gran tonelaje. Los arrestados exportaban grandes cantidades de droga desde Alicante hasta Francia y ocultaban su actividad ilícita con mercantiles ficticias. Se han intervenido más de 4.000 kilos de hachís, una treintena de vehículos y numerosas cuentas bancarias. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará este miércoles para designar a los legisladores que actuarán como fiscales en el impeachment contra el presidente Donald Trump. El trámite servirá para desbloquear el proceso después de semanas de parálisis. Al menos 60 personas han resultado heridas en Los Ángeles por la pérdida de combustible de un avión que tuvo que aterrizar de emergencia. El vertido ha caído sobre 6 escuelas. Las personas afectadas han sido descontaminadas con agua y jabón y ninguna ha requerido asistencia hospitalaria.
Hablamos de los tribunales. Hoy se han sentado en el banquillo de los acusados dos conductores de dos vehículos implicados en un accidente de tráfico. Por culpa de alguno de ellos o por los dos falleció una tercera persona. Hablamos de un juicio peculiar por un accidente que, Lidia Rodríguez, tuvo lugar en el sur de Tenerife. Los hechos ocurrieron en el sur de Tenerife en abril de 2016. Resultó fallecida una tercera persona que no llevaba el cinturón de seguridad. El caso es peculiar precisamente porque los dos conductores de esos vehículos se sientan en el banquillo de los acusados. Por un lado se encuentra un sargento de la Guardia Civil que patrullaba por la zona y en el otro lugar se encuentra el conductor del segundo vehículo. El caso es que la Guardia Civil asegura que no tenía visibilidad y en el escrito de la Fiscalía se sostiene que supuestamente se saltó el stop. Por su parte, el segundo conductor asegura que tenía prioridad en la vía y que la patrulla prácticamente se le echó encima. El caso es que murió, como decimos, esa tercera persona y precisamente esos dos conductores se enfrentan a un delito de homicidio por imprudencia grave. Yo lo que vi es que se avanzó sobre nosotros. En el mismo punto que llegamos ahí, se avanzó sobre nosotros. No. Yo en el momento que ya veo los focos del otro coche, ya freno y no nos dio tiempo de reaccionar. Yo por eso sostengo que iba rápido. Juicio también en Lanzarote. Ya han comenzado a declarar hoy los procesados por el denominado caso Stratus por las supuestas irregularidades cometidas en la construcción de esa bodega en La Jeria. Salvador Cruz, ¿quiénes han testificado hoy? En total, Pilar, buenas tardes. Hoy han declarado 7 de los 10 acusados. Entre ellos se encuentran 3 técnicos del Gobierno de Canarias, el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que cumple prisión por otra condena y que se acogió a su derecho a no declarar, un exaparejador municipal, el exconcejal de urbanismo José Antonio Rodríguez y el arquitecto de la bodega Miguel Ángel Armas Matallana. Solo respondieron a las preguntas del Ministerio Fiscal y de sus abogados para defender su inocencia y que cumplieron con las normativas urbanísticas. La Fiscalía no opina lo mismo, que considera el caso Stratus el peor atentado ambiental que ha sufrido Lanzarote desde que fue declarada Reserva de la Biosfera en el año 1993. Ante las insistentes preguntas de la Fiscalía sobre si se construyó lo que se autorizó, el arquitecto de la bodega, que se enfrenta a la segunda pena más alta, 10 años de prisión, respondió esto. Lo que se ha construido es lo que se ha autorizado. No, después hay temas, después se hizo más. Se hizo una parte. En el proyecto de ejecución, después se amplió como si fuera la sala principal de la bodega, para se iban a poner esto aquí. Seguimos escuchando a las familias presuntamente estafadas por un fisioterapeuta y su mujer en Firgas, en Gran Canaria. Firmaban cláusulas de confidencialidad sobre las que pesaban multas de hasta 100.000 euros si eran incumplidas. Un precio especial de 3.000 euros para los 100 primeros que se sometiesen al tratamiento del fisioterapeuta de Firgas. Era el gancho para captar a familias como la de Indira, una niña con parálisis cerebral y un 100% de discapacidad. Dentro de su página web, él explicaba como que era un tratamiento novedoso, que era la primera vez que se iba a hacer en España. Células madre con las que prometía hacer caminar a niños enfermos cerebrales y el supuesto respaldo de una empresa americana de biogenética, Biocitex. Todo eso, quieras o no, engancha a cualquiera que vea su página web. Para esta familia de Mogán, Gran Canaria, el castillo de naipes se desmoronó cuando la pequeña Indira de 5 años cayó lesionada mientras hacía rehabilitación. Y pido titulaciones, la mujer de él se encara conmigo y al final terminan echándome del centro. Empezaron las sospechas y llegó la denuncia de un contrato en el que figuraban cláusulas como esta, la 7ª, en la que se acuerda confidencialidad y se prohíbe acudir a la prensa a desvelar lo que dentro de estas paredes sucedía. Saltarse la prohibición podría costar sanción de 100.000 euros. La verdad que terminamos bastante defraudados. Tras el varapalo no ha venido la desesperanza, aseguran Antonio y Rosa, que acuden cada año con su hija a un centro de Guadalajara referente en España para abordar parálisis cerebrales. Allí se ayudan de tecnología como la robótica para intentar hacer caminar a estas personas.
Y en La Palma, doble susto en la costa de los Llanos de Aridane durante la pasada noche. Por un lado, ha ardido el catamarán que hace unos días encalló en Charco Verde, y por otro, su propietario presuntamente amenazado con un cuchillo a un guardia de seguridad. Javier Sánchez, cuéntanos, ¿qué ha ocurrido? Un detenido por el incendio de este velero, aunque también por otras circunstancias. Durante la noche de ayer este barco llegaba aquí hace 2 semanas, se encallaba en esta playa del Charco Verde, y durante la jornada de ayer ardía completamente por causas que se desconocen. En el camino de la Guardia Civil hacia este lugar halló a una persona, el propietario del barco, que se acercaba hacia la zona del puerto Naos y les comunicaba que el barco estaba en llamas. Minutos más tarde volvió a recibir la Guardia Civil una llamada, ya que esta misma persona, según los testigos presenciales, había también tratado de agredir con un cuchillo de grandes dimensiones a un guardia de seguridad de un hotel cercano. Definitivamente fue detenido en un bar ya de esa zona turística de Puerto Naos y se localizó además el arma bajo un vehículo. Se desconocen las causas por las que este barco definitivamente ardió anoche. La Unidad de Operaciones Especiales de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Los Goya, cumple estos días 15 años. Especializados en actuaciones ante grandes concentraciones de personas, los carnavales son para ellos uno de los eventos más importantes del año. Hoy nosotros los hemos acompañado durante una formación. ¡Al 30! ¡Al trote! Se preparan para realizar distintos tipos de desalojos. Los cerca de 60 agentes de los Goya reciben estos días formación para unificar cómo actuar ante grandes masas. Cuando llegan los carnavales, cuando llegan determinados conciertos, es necesario desplazar a las personas y hay que ensayar para hacer un desalojo de forma coordinada. Este año comparten la formación con una decena de agentes de la Policía Canaria. En estos ejercicios practican distintas formas de desalojo. Un carnaval, a la hora de cierre, de finalización, desarrollamos un tipo de desalojo determinado. Si sabemos que es una concentración en la puerta de un ayuntamiento, que hay manifestantes, pues desarrollamos otro tipo de despliegue. No hay semana en la que no desarrollemos desalojos, siempre pacíficos. ¡Halcón 32! ¡Avanzamos! ¡Ya! Este año además han recibido un curso de los Mossos sobre cómo actuar y dar respuesta ante posibles atentados. Se ha lanzado la alerta por la desaparición de José Sánchez Oliva, vecino de Las Palmas de Gran Canaria, de 49 años. Desapareció el 11 de enero, es de complexión delgada, pelo negro, con canas y 1,70 m de estatura. La última vez que se le vio vestía camisa blanca y chaqueta azul de uniforme de camarero y unos zapatos negros. Si lo ha visto o tiene alguna información sobre su paradero, puede llamar a los teléfonos facilitados. En Santa Cruz de Tenerife, finalmente, Dolores Rosales no tendrá que irse de su casa. Un juez ha frenado el desahucio de esta anciana de 91 años. Como recordarán, el pasado 17 de diciembre se celebró el juicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde la empresa inmobiliaria propietaria de la vivienda, entre otras cosas, exigía que la abandonara Marta Cairós por el retraso en el pago de algunas mensualidades. El juez finalmente ha desestimado la demanda de desahucio contra esta anciana de 91 años. El magistrado afirma que Dolores pagó en tiempo y forma el alquiler y las cantidades atrasadas, y tampoco considera que haya que condenarla a pagar algunas de las cantidades reclamadas, como la tasa de la basura o el IBI de todo el edificio al ella vivir solo en la parte superior del inmueble. Hay que recordar que la empresa demandante, la propietaria del edificio, exigía el desahucio de esta señora por el retraso en algunos pagos entre finales de 2018 y principios de 2019, pagos que hizo su hija el 24 de enero del año pasado, antes incluso de presentarse la demanda, pero la empresa dice que ya estaba fuera de plazo. Pues bien, como decimos, el juez considera que lo hizo en tiempo, por eso, a la espera de saber si presentan recurso o no, María Dolores podrá seguir viviendo en la casa en la que reside desde hace más de 8 décadas. Desestima el desahucio por entender que no procede, no se han seguido los cauces correctos, se intentó reclamar acerca de un contrato que no está extinguido a día de hoy, esa es la realidad. Ellos pretendían extinguirlo por la falta de pago también y no se produce esa situación. La totalidad de la plantilla de trabajadores del Hotel Elegance Miramar en Puerto de la Cruz, en Tenerife, se encuentran en huelga desde hace una semana debido al impago de sus nóminas durante varios meses. Aseguran que la empresa no les ha dado ninguna explicación al respecto.
Han decidido no acudir a sus puestos de trabajo, pero sí prestar de forma voluntaria unos servicios básicos a los 4 huéspedes que quedan en el hotel. Algunos trabajadores del Elegance Miramar llevan meses sin cobrar y aseguran no tener contacto con los responsables de la empresa. La única conversación que nos dice es que por favor entremos a trabajar y que luego hablaremos. No, primero usted me paga y luego hablamos. Y tenemos creencia de ello de que a final de este mes el señor se quiere ir. Aseguran que notaban el abandono de las instalaciones por parte de los responsables, a pesar de seguir teniendo una buena ocupación. Y ya lo veníamos venir que esto iba a mal. Y parece ser el dueño, claro, el dueño lo tiene arrendado y hasta que no le entreguen las llaves, digan algo o aquello, pues no sabemos nada. Seguimos a la espera de conocer la versión de los responsables del hotel. Desde la patronal muestran su preocupación. Es una situación que influye al destino, a los trabajadores, a los clientes, proveedores, en general a muchas personas, y desde Azotel lo que queremos es tratar de mediar y tratar de que esta situación se lleve a buen puerto. Y en el menor tiempo posible, una situación desesperante para los 48 trabajadores que ya llevan una semana de huelga. Tenerife se promocionará en Fitur con una imagen renovada. El Cabildo dará a conocer en Madrid su nueva estrategia promocional, Tenerife Cool, en el mayor escaparate turístico a nivel nacional. La Corporación Insular buscará consolidar las buenas cifras de turistas nacionales que llegaron a la isla el año pasado y centrará sus esfuerzos en presentar a la isla como un destino de ocio, más allá de la tradicional imagen de sol y playa. 5 días en los que los representantes del Cabildo mantendrán más de medio centenar de reuniones con agencias, turoperadores y empresas de ocio. Queremos poner el énfasis en el ocio. Tenerife no puede ser solo un destino habitual de sol y playa y donde la edad media de los que nos visitan se va incrementando con el paso de los años. Queremos que haya un caladero importante entre la población joven y tenemos que hacer atractivo el destino. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria doblará este 2020 la partida destinada a los presupuestos participativos. En total serán 3 millones de euros los que se inviertan en las propuestas que realicen los vecinos de los 5 distritos. Lo podrán hacer desde el 17 de febrero hasta el 17 de marzo aquellos que estén empadronados en la ciudad y sean mayores de 16 años. Una vez se seleccionen los proyectos que puedan ser viables, estos se someterán a votación desde junio a julio. Hacemos desde aquí un llamamiento a la participación de la ciudadanía, no solamente en la presentación de las propuestas, sino que además participen también con su voto en aquellas propuestas que se hayan declarado viables. El Hospital del Hierro amplía sus servicios con el tratamiento de ondas de choque que evitará el desplazamiento de los pacientes hasta Tenerife para ello. Desde esta misma semana, Aridia Marichal ya estará en marcha. A partir de este sábado se llevará a cabo ese tratamiento de ondas de choque en la sala de fisioterapia de este hospital, el de Nuestra Señora de los Reyes, aquí en la isla del Meridiano. Esto evitará el traslado de los pacientes hasta el hospital de referencia en la isla de Tenerife. Este aparato supone un complemento, una ayuda para mitigar el dolor en diferentes zonas del cuerpo. Los rehabilitadores que se trasladen hasta aquí, hasta este hospital, serán los encargados de utilizarlo en terapia. Regenerar el tejido muscular, el tejido tendinoso y el tejido también aponeurótico. Obtener una mejoría en la calidad de ese dolor, en algunos casos desaparece, por una persona experta, en este caso el rehabilitador, o bien una persona formada, incluso hay una sociedad de terapia de ondas de choque en España. El municipio palmero del Paso contará en los próximos meses con un centro de día para mayores donde ya se finalizan las obras. El presidente del Cabildo, Mariano Hernández, y el alcalde, Sergio Rodríguez, visitaron esta mañana los trabajos que darán respuesta a una necesidad en el municipio. La iniciativa forma parte del segundo plan de infraestructuras sociosanitarias de Canarias, donde se incluyen actuaciones en diversos puntos de la isla. Tiene previsto su inicio durante este 2020, su inicio de funcionamiento. Estamos hablando de una obra que supera el 1 millón de euros con 30 plazas, este centro de día. Cubrir esa necesidad que habíamos detectado desde esos años. Hay mucha ilusión por parte de los mayores de
del municipio, porque se les había prometido en muchas ocasiones y bueno, pues ver que se hace realidad. De los 88 municipios de Canarias, 42 no tienen ninguna plaza para el primer ciclo de educación infantil. El dato se desprende de un estudio elaborado por la plataforma 5% para Educación en Canarias, que pide al Ejecutivo Regional y a los ayuntamientos un plan de implantación de educación de 0 a 3 años. 42 municipios de Canarias carecen de plaza pública para educación infantil. Son 10.839 menores de 3 años para los que no hay ninguna oferta de plazas. Entre ellos se encuentran los municipios Gran Canarios de Arucas, San Bartolomé de Tirajana y Telde y la isla de El Hierro. Del otro lado, los municipios que superan el 50% son Agulo, Valle Hermoso y Valle Gran Rey en La Gomera, Valle Seco y Firgas en Gran Canaria y Punta Llana, San Andrés y Sauces, Breña Alta y Tijarafe en La Palma. Tenerife y Lanzarote no superan el 20% de plazas. Son datos que sitúan a Canarias a la cola en la implantación de la educación de 0 a 3 años. Las enormes diferencias que estamos registrando se deben a decisiones de política educativa de los municipios. Para reducir esta brecha, la plataforma propone dedicar recursos porque nos estamos jugando las oportunidades educativas de generaciones de escolares que no pueden esperar a las decisiones de dentro de unos años, se las están jugando ahora. La Consejería de Educación tiene una línea de subvenciones cuyo objetivo es alcanzar una tasa de escolarización del 36%. El problema, según la plataforma, es que los esfuerzos son insuficientes. Los agricultores del municipio gomero de Valle Gran Rey están preocupados por la propagación de la cochinilla del aguacate, una plaga que afecta a la producción y que incluso puede llegar a matar a las plantas jóvenes. Ana Ramos, ya se están tomando las primeras medidas. Mientras el Cabildo anuncia medidas de control y erradicación y estudia posibles ayudas a los agricultores, el Ayuntamiento de Valle Gran Rey continúa realizando estudios sobre el terreno para determinar la extensión y gravedad exacta de esta plaga. La cochinilla del aguacate debilita la planta y reduce la producción de frutos, pero además puede acabar matando a las plantas más jóvenes. Una plaga que afecta a otros cultivos tropicales como plataneras y guayabos. En Valle Gran Rey, en este momento consideran que la superficie afectada podría estar entre 70 y 90 hectáreas. Tiene una incidencia muy fuerte, por ejemplo, en el guayabero, que lo han destacado así los agricultores, y las pérdidas son terribles, llegando incluso a matar el árbol. Estamos intentando habilitar desde el Departamento de Agricultura, del sector primario, una línea de subvención para poder abarcar todos estos problemas que nos han llegado por escrito, ya digo, a través del Ayuntamiento de Valle Gran Rey. El Ayuntamiento de Arona, en el sur de Tenerife, aumentará el número de cámaras de seguridad en las instalaciones municipales. Los centros que ya cuentan con cámaras antiguas tendrán una renovación de materiales. Alba Grillo, ¿cuál es el motivo? Pues a pesar de los últimos robos en los últimos meses en diferentes instalaciones municipales, desde el Ayuntamiento de Arona aseguran que el motivo principal es renovar las cámaras que están obsoletas y aumentar el número de ellas, todo con el fin de mejorar la seguridad en el municipio y evitar situaciones de riesgo. Por ello, se aumentará el número de cámaras en diferentes instalaciones como pueden ser centros de mayores, centros culturales, educativos o deportivos, entre otros. Todo ello con una inversión de aproximadamente 800.000 euros. Las cámaras están obsoletas en las diferentes instalaciones deportivas, culturales y educativas que tenemos en el municipio. También es verdad que hemos sufrido algún robo puntual y de esta manera pues también aumentamos lo que es la seguridad en todos estos centros y de alguna manera pues se va a mejorar en esa persuasión que debemos tener en todos los centros para que no se cometa ningún tipo de delito dentro. Hoy se ha puesto en Fuerteventura la primera piedra del futuro parque eólico de Puerto del Rosario, el segundo que la compañía Naturgy construirá en la isla y que se convertirá en el mayor de toda Canarias. Según datos de la compañía, la infraestructura, que tiene un plazo de construcción de 14 meses, producirá anualmente 105 gigavatios de energía que equivalen al consumo anual de 42.000 viviendas, pero además contribuirá a reducir en más de 52.600 toneladas las emisiones contaminantes y permitirá generar en torno a 200 puestos de trabajo. Una construcción que cuenta con una inversión de más de 35 millones de euros. El plazo de ejecución se estima en unos 14 meses y como decía antes, es el mayor parque eólico que Naturgy va a construir en Canarias hasta la fecha. Especial y emblemático para nosotros por lo que supone
y es un motivo de orgullo y satisfacción, y también creemos que es un elemento muy importante de generación de riqueza y empleo, tanto para la isla de Fuerteventura como para el propio municipio de Puerto del Rosario. Australia está viviendo desde septiembre lo que Gran Canaria padeció el pasado mes de agosto, un incendio de sexta generación casi ingobernable y por momentos indestructible. En el país del Pacífico, las llamas ya han arrasado más de 30.000 kilómetros cuadrados. La longitud de las llamas en Australia alcanzan por momentos los 80 metros de altura, son impredecibles y de tal virulencia que están fuera de capacidad de extinción. Lo veíamos este verano en Gran Canaria, la primera vez que veíamos un incendio con dos pirocúmulos, dos nubes convectivas, una el primer día y otra cuando entró en Tamadaba. Se forma por el calor del propio incendio y dentro, pues aparte de partículas acuosas, digamos, pues tiene las propias cenizas. Está avisando de que el modelo de gestión de los bosques y de la exclusión del fuego, de apagarlo todo a toda costa, pues nos está generando algo que no esperábamos, que es que luego tenemos peores incendios, lo llamamos la paradoja de la extinción. Cuanto más bueno eres, peores incendios se te generan. Estamos ante incendios de sexta generación, capaces de originar un microclima. La presencia de partículas dentro de una nube que no sea solamente agua, pues genera diferencia potencial y se genera actividad eléctrica, ¿no? Quizá eso no se dio en el de Gran Canaria por la extensión o por el tipo de vegetación, pero sí que dentro de un pirocúmulo se puede dar actividad eléctrica, rayos. Los alisios se llevaron esas nubes que se formaron en Gran Canaria hasta Tenerife. En Australia, los vientos las empujan hacia Sudamérica. Este es el aspecto que presenta ahora mismo la presa de Chejelipes en San Sebastián de la Gomera, a una quinta parte de su capacidad. La situación en el resto de la cuenca capitalina no es mucho mejor, pues el conjunto de presas no alcanza el 25% de su capacidad. El sector primario comienza a notar la sequía de los últimos meses. Para los ganaderos faltan pastos naturales, por los que se incrementa el gasto en pienso para los rebaños, y mientras que los agricultores advierten también de la escasez cada vez mayor de agua para riego debido al descenso en el nivel de las presas, como estamos viendo. La situación está casi igual que si dijéramos pasado de agosto, como en septiembre. No nos llueve nada, la presa grande no tiene agua ninguna. La gente estamos, bueno, casi todo el mundo estamos sembrando ya unas papitas con la esperanza que sí lloverá, pero con la esperanza nos conformamos todos porque no se ve forma. Las noches con cielos despejados hacen bajar mucho la temperatura, así que nos toca frío canario, podríamos decir, un par de días más. Shaila Falcón. Sí, las mejores temperaturas las encontraremos en las zonas costeras y oscilarán entre 20 y 24 grados. Mañana tendremos otra jornada de tiempo seco, soleado y con calima en cantidad variable. El viento será de componente este y sureste flojo, y a las playas del norte y del oeste de las islas llegarán olas que podrían superar los 2 metros de altura. En unos minutos les ampliamos la información del tiempo. Benito Pérez Galdós se digitaliza. Los alumnos del archipiélago podrán conocer más de cerca la figura del escritor canario gracias a la puesta en marcha de la web La Tierra de Galdós, una herramienta que les permitirá leer sin coste alguno varias de sus obras o divertirse con juegos centrados en el autor de los episodios nacionales. Benito Pérez Galdós, una de las figuras más relevantes de la literatura española del siglo XIX, se introduce digitalmente en la vida estudiantil de Canarias a través de la web La Tierra de Galdós, donde se aborda la obra y vida del escritor de Fortunata y Jacinta, del que siempre se dijo que se sentía poco unido a su tierra natal. Eso es lo que intentamos desmontar a través de una exposición que está frente al Teatro Pérez Galdós ahora mismo y de esta página web. Galdós nunca dijo que no quería saber nada de Canarias, nunca se limpió el polvo de los zapatos, nunca renunció. En el centenario de su muerte, el personal docente canario se ha podido sumergir en el mundo y obra de Galdós, conocer, por ejemplo, a los personajes fuertes del escritor y trasladar todos sus conocimientos a su alumnado. La importancia que tienen los personajes femeninos en la literatura de Galdós, que los creó de forma muy brillante y realzando siempre su personalidad, cosa que los hacía muy cercanos. Los estudiantes canarios podrán descargarse gratuitamente parte de la obra de la historia de Marianela, Fortunata, Amparo o Benina. El Centro Atlántico de Arte Moderno contará para este ejercicio económico con un presupuesto cercano a los 4,5 millones de euros que destinará a 2 exposiciones de artistas de Canarias, Europa, África y América. Hoy la institución presentó su programación para este 2020, en la que además de estas exposiciones hay un centenar de actividades como visitas guiadas, conciertos o encuentros literarios, entre otras. Destacar la muestra Dance dedicada a la danza del coreógrafo gran canario Gabriel Hernández y un espacio también dedicado al centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós. Un performance que tendrá lugar, tendrá un itinerario, comenzará en el CAN,
hará una parada o bien delante del Teatro Pérez Galdós o en el Teatro Pérez Galdós para finalizar en el Museo Pérez Galdós. Sigamos vinculando el arte en este centro con el territorio, con la sostenibilidad, con el mundo, con la ecología en general y por supuesto también pues con las dinámicas en las que la mujer, el papel de la mujer pues también estén presentes. Este sábado día 18 se presenta en el Teatro Unión de Tejina, La Laguna, la obra Gloria, el primer musical de la compañía Esencias, con el reto de llevar al público un mayor conocimiento en materia de identidad de género. Esta producción narra a través de la música, el teatro, el baile y un soporte audiovisual las vivencias de una persona transgénero y cómo afronta su realidad. El musical ha contado además con el apoyo de la Asociación de Personas Trans, el Hipertrans. Desde el Ayuntamiento de La Laguna se ha destacado la importancia de educar en la diversidad a través de la cultura. El arte es una manera de llegarle a todo el mundo a través del ocio y a través del tiempo libre, y así podemos llegar a través del arte hacia la educación. Como viviendo una nube, porque es la segunda vez que lo hacemos y tener el cartel de lleno, eso es un grupo, y aquí en Canarias es como bastante importante. Llegar a todo el mundo de una manera bonita, porque además se va a contar nuestra realidad de una manera bonita, con todo el respeto del mundo, y que además se han tomado el detalle de, antes de subir a un escenario, contar con los colectivos. El Festival Internacional de Música de Canarias contará con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, un conjunto siempre fiel a la cita que este año está celebrando su 36 edición. En esta además lo harán acompañados por el violinista Zuckerman y el reconocido director Eliahu Imbal para rendir tributo a Max Bruch. Imbal participó en la primera edición del festival y este año vuelve con una carrera cargada de éxitos, reconocimiento y mucha sensibilidad. El maestro israelí ha sido director musical de orquestas tan importantes como la Sinfónica de Berlín, la Sinfónica de la Radio de Frankfurt, la Fenice de Venecia o la Filarmónica Checa. Imbal ha valorado positivamente la evolución del festival. Veo a la orquesta en cada ensayo y me gusta mucho su entusiasmo y participación. La implicación de los músicos hará que hagamos un muy buen concierto. Considero que el programa de este festival siempre es de primer nivel y trae figuras de la música muy importantes a nivel internacional. Y en los deportes, Las Palmas no pudo anoche con el Zaragoza en un partido que se decidió con un penalti. Daniel Álvarez. Sí, el equipo de Pepe Mel la verdad es que acusó las numerosas bajas, incluidos Serna y Fede Varela, y aún así dispuso de buenas oportunidades para batir la portería del Zaragoza en el estadio de Gran Canaria. Pero el único gol lo marcó Javi Ross en el minuto 83, como decíamos, de pena máxima. Por cierto, la Unión Deportiva ha presentado hoy al gran canario Ariday Cabrera, que ya entrena incluso con el equipo. El Club Deportivo Tenerife quiere dar continuidad en Huesca a su condición de invicto en 2020. No lo tendrá nada fácil esta tarde ante el equipo del tinerfeño Cristo, que no ha perdido en casa y es claro candidato al ascenso. También tendrá que luchar contra el frío. Se esperan 6 grados. El Iberostar Tenerife ya tiene refuerzo de lujo, el ala pivote estadounidense Aaron White, que procede del Armani Milán. Anuncio que llega tras caer anoche con el Nymburk en la Champions 84-89. Y en el Herbalife Gran Canaria, Xavi Rabaseda lanzó hoy un mensaje de optimismo para la segunda vuelta en ACB tras una irregular trayectoria. También repasaremos los mejores momentos de las finales del Quemao Clash en Lanzarote, una edición en la que todos coinciden en que se han dado unas condiciones magníficas y que nos dejó el segundo puesto del canario Aitor Ojeda en bodyboard. Como no, un rider canario entre los mejores clasificados. Enseguida vemos todo con detalle, Pilar. Buenas noticias, Dani. Enseguida estamos contigo. Antes de despedirnos, vamos a contarles que en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de La Palma se ha inaugurado esta mañana la exposición Fotógrafos de la Naturaleza 2020. Es una iniciativa que se inició en 2001 y que ya cuenta con un archivo de 18.000 fotos provenientes de creadores de 30 países europeos. El montaje, que es el resultado final de un concurso, se distribuye en 9 secciones donde se muestran los premiados y los finalistas. La muestra se mantendrá abierta hasta el 28 de marzo. Enseguida la previsión, los deportes. Les recordamos que tienen más información a las 8:25 en el Telenoticias 2. Que pasen una buena tarde.